Hola, somos Torre Fuerte. Ahora escucharemos al pastor Edgar Cerez con el tema Creemos en un Dios Trino, de la serie ¿En qué creemos? Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Estamos en esta serie que se llama ¿En qué creemos? Una serie hermosa, una serie en la que juntos estamos aprendiendo aspectos fundamentales de nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra fe en Dios, en qué consiste esta fe que usted y yo tenemos. Y ¿por qué es importante que usted y yo podamos aprender? ¿Por qué es importante que usted y yo podamos comprender estas doctrinas o estas declaraciones básicas? ¿Por qué es importante que usted y yo estemos en esta predicación que se llama ¿En qué creemos? Tenemos que reconocer que el establecer en qué creemos es la base de nuestra fe. Si no hay claridad en esta base de nuestra fe, si no hay claridad en quién es Dios para nosotros, entonces nuestra fe es insostenible. Nosotros creemos en Dios y creemos en la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo. Por lo tanto, mi fe está basado en esas declaraciones. Sin esas declaraciones, simplemente mi fe no tiene sentido. Nuestra fe se basa en quién es Dios y cómo se ha revelado a nosotros. Si no hay un conocimiento correcto de quién es Dios, mi fe es insostenible. A lo largo de la historia, nos damos cuenta que ha habido ciertos ataques a la iglesia. A lo largo de la historia ha habido herejías. Desde el siglo I ha habido herejías en contra de la verdad y en contra de la iglesia. Y lo interesante es que delante de estas herejías, desde el siglo I, delante de estas herejías ha habido una respuesta de la iglesia a estas herejías, una respuesta para defender la verdad. De tal manera que nosotros nos damos cuenta que muchas de las cosas que hoy tenemos, como son doctrinas o como son credos, déjeme explicar la palabra credo. Credo es una declaración ordenada de una verdad bíblica. Eso es un credo. Casi siempre lo consideramos el credo como algo muy religioso, muy místico, pero estrictamente hablando, un credo es una declaración ordenada de una verdad bíblica. Entonces, la iglesia ha respondido a través de doctrinas, ha respondido a través de credos, y esto nos ha ayudado a cimentar nuestra fe y a entender claramente cuál es nuestra fe. Déjame poner algunos ejemplos rapidísimos. En el año 100, Celso, uno de los primeros herejes, o por lo menos de los que tenemos registro, no fue el primero, pero uno de los primeros que presenta herejías en contra del cristianismo, Celso ataca a la iglesia, y la respuesta de la iglesia no es otra cosa que las bases de lo que hoy conocemos como la apologética, la defensa de la fe. Años más adelante, Marción saca una herejía que se le conoce como la herejía marcionita, y ante la herejía marcionita en el año 140 surgen dos cosas importantísimas: el canon bíblico. ¿Qué es el canon bíblico? Mateo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, el Apocalipsis. El credo bíblico y el canon bíblico y el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es una respuesta ante la herejía marcionita. Años después, en el año 320, hay otra herejía de Arrio. El arrionismo surge como una herejía y un ataque en contra de la iglesia. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia? La declaración del Concilio de Nicea. La parte más fundamental de la declaración del Concilio de Nicea, la naturaleza hipostática de Jesucristo. Jesucristo es totalmente Dios, totalmente hombre. Años más adelante surge otra herejía con Nestorio en el año 430, y la respuesta ante la herejía de Nestorio es el credo de Éfeso en el año 430. Toda esta información, nosotros nos damos cuenta que pareciese que Dios permite o utiliza ciertas herejías para mover a la iglesia, para que la iglesia defina sus fundamentos. Y esto es impresionante, porque nos damos cuenta entonces que la iglesia ha respondido adecuadamente ante estas herejías, ante estos ataques. Hoy por hoy tenemos que hacer exactamente lo mismo. Uno de estas
doctrinas fundamentales, que es la que vamos a hablar el día de hoy. Ya hablamos acerca de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, ya hablamos de la salvación a través de la fe en Jesucristo. El día de hoy vamos a predicar acerca de que creemos en un Dios trino. Creo que por ahí se quedó mi Biblia, la chiquita. Gracias, amigo, perdóname. Creemos en un Dios trino. Usted y yo creemos en un Dios trino, ¿verdad? Ahora déjeme platicarle la historia. Gracias. Gracias, amigo. Nunca en la iglesia hubo dudas respecto de la Trinidad. Cuando nosotros leemos los evangelios, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, cuando nosotros leemos las declaraciones de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, nunca hubo dudas respecto de la Trinidad, respecto que era Dios en tres personas. Los primeros padres de la iglesia, que así se le llama a esta época patrística de la iglesia, Clemente de Alejandría, Policarpo, Irineo, discípulos de Juan el apóstol, nunca hubo duda respecto que era Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nunca hubo dudas al respecto, pero empezó una interpretación incorrecta de esta doctrina en el año 160. En el año, esto es su historia, nada más como de contexto. En el año 160 surge una herejía que se le llama patripasionista. ¿En qué consiste la herejía patripasionista? Patripasionista, que el Padre fue el que murió en la cruz en el año 160. El Padre, patri, fue el que vivió la pasión de la cruz. Patripasionista, sí tiene sentido la palabra, ¿eh? Patripasionista. Ok. En el año 160 surge esta herejía patripasionista. El que murió en la cruz no fue Jesucristo, fue Dios el Padre. Entonces, un hombre cristiano en ese momento, Tertuliano, en el año 160 dice, no, espérame, no es así, no. Debemos reconocer que hay un solo Dios, dice Tertuliano, hay un solo Dios, pero este Dios es en tres personas. Este Dios es en tres personas, y dice Tertuliano, una Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece en la doctrina. Tertuliano en el año 160 utiliza esta palabra. Nosotros creemos que Tertuliano no inventó la palabra, no inventó la doctrina, pero encontró el vocablo más acertado. A lo mejor no es la mejor palabra, pero es la palabra que más se acerca a lo que tú y yo creemos respecto de Dios. Es un Dios trino, Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Usted nunca encontrará la palabra Trinidad en la Biblia, pero sí encontramos la enseñanza de la Trinidad. Lo hizo Tertuliano en el año 160. Y a partir de ahí empezamos a entender y estudiar qué es la Trinidad. Ahora, déjenme avanzar un poquito. Para poder entender no nada más la doctrina de la Trinidad, sino cualquier otra doctrina bíblica, hay dos cimientos. Déjenme explicarles rápidamente estos dos cimientos. Nosotros entenderemos la doctrina y la revelación de Dios basado en estos dos cimientos. De manera personal, creo que así es. Esto... yo lo creo, o sea, yo puse esos dos cimientos porque pues, yo digo, van a llegar mis maestros y me van a regañar, pero ¿cuáles son estos dos cimientos para mí? Número uno, todo lo que Dios nos ha revelado está en la Biblia, ¿está de acuerdo? Pero no poseemos toda la revelación de Dios. ¿Sí me expliqué? Dios se ha revelado a nosotros, pero nosotros no tenemos la revelación de todo lo que es Dios. ¿Puede ser que Dios sea más de lo que nosotros tenemos y entendemos? Sí. Pero toda la revelación que tenemos de Dios es suficiente para conocerlo. Dios nos reveló todo lo que necesitamos para conocerlo y para tener acceso a la salvación. Todo lo que necesito saber de Dios, lo sé, porque Él me lo reveló. Hay cosas que no me reveló, claro, pero no son necesarias para mi salvación. ¿Por qué Dios no me reveló si Adán tuvo o no tuvo ombligo? Bueno, no quiso. No lo quiso revelar.
Pero el hecho de que yo no tenga esa revelación no afecta mi salvación ni mi relación con Dios. A menos que usted, cuando estemos en el cielo, llegue y busque a Adán y le diga: Adán, enséñame por favor tu ombligo. Y Adán le diga: no tengo. No, entonces yo no quiero estar acá. No, yo me voy de este lugar. No creo. Fuera de eso, todo lo que Dios nos ha revelado es lo que usted y yo necesitamos conocer de Dios. Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie le ha visto. Pero Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el que está en el seno del Padre, Él lo vino a revelar. La mayor revelación de Dios la tenemos en Jesucristo. Y esto me lleva al segundo fundamento. ¿Cuál es el segundo fundamento? Dios siempre se revela en la Biblia progresivamente. ¿A qué me refiero cuando digo que Dios se revela en la Biblia progresivamente? Ok, déjeme explicar eso rápidamente. Dios tiene atributos, ¿estamos de acuerdo? Hay muchos, déjeme hablar de dos de sus atributos. Uno de sus atributos es eternidad. ¿Qué significa eternidad? Que siempre ha sido. No surgió, siempre ha sido Dios, ¿estamos de acuerdo? Otro de los atributos de Dios, la inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? No cambia, siempre es el mismo. ¿Está de acuerdo? Dios no cambia, Dios siempre ha sido el mismo. Ok, si Dios es eterno y si Dios siempre es el mismo y no ha cambiado, eso significa que desde la eternidad pasada ya era un Dios trino. Ya era una Trinidad. ¿Está de acuerdo? ¿Y por qué no se revela así en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? ¿Por qué en el Antiguo Testamento no dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Lo dice el Nuevo Testamento, pero ¿por qué el Antiguo Testamento no lo dice? Si desde la eternidad ya lo era. Lo que pasa es que Dios se revela progresivamente. ¿Qué significa esto? Por supuesto que Dios dijo que era una Trinidad. Lo que pasa es que nosotros no lo comprendimos. Por supuesto que Dios dijo. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia que Dios dijo: hagamos al hombre. ¿Qué significa hagamos? Pluralidad. Ahora, algunas personas dicen: bueno, es que es una forma de hablar, así como decimos, es que vamos a ir a trabajar, pero pues yo soy el que voy a ir a trabajar, ¿verdad? Pero platico con el vecino, pues ya nos vamos a trabajar, vecino. No. Esa forma de hablar es muy mexicana, pero Dios no tiene esa forma de hablar. No es una forma de hablar, no es un estilo. Ni tampoco le estaba diciendo a los ángeles: oigan, ángeles, ¿cómo ven? Hagamos. No. Está hablando de una pluralidad en Dios. Ahora, Dios reveló desde Génesis 1:26 que Él era una pluralidad, pero no nos dice cuántos. Hagamos, pero no dice cuántos. No da sus nombres. Pero Dios se empieza a revelar a lo largo de las Escrituras y vamos entendiendo el concepto de la Trinidad hasta que lo entendemos en el Nuevo Testamento. Por eso se dice que el Antiguo Testamento lo leemos y lo comprendemos bajo la luz del Nuevo Testamento. Yo puedo entender el Antiguo Testamento con la luz del Antiguo Testamento. Siempre he puesto este ejemplo. Es como cuando usted a las 5 de la mañana entra a su recámara y empieza a tocar. Le ha sucedido como que se ven los muebles, se ven las cosas, pero se ve como que una sombra. No se ve definido. Así es el Antiguo Testamento. Ok, ahí está la Trinidad, la redención a través de la gracia. Lo puedo entender, lo puedo ver, pero no hay claridad. Abraham entendió que Dios mandaría un sustituto, pero no sabía cómo iba a suceder. Moisés entendió que Dios mandaría a su ángel y los guiaría a la tierra de promesa, pero no entendió. David entendió que Dios mandaría a su ungido, pero no sabía cómo. Ahí estaba la declaración, ahí estaba la revelación, pero no era del todo entendida, como cuando usted se para y como que toca: ay, ¿qué es esta cosa fea, horrible? Ay, necesita que le prendan la luz. Es mi esposo. Cuando prende la luz, que es la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento, volteamos al Antiguo Testamento y decimos: ya entendí, claro,
ya entendí, la revelación de Dios es progresiva. De tal manera que la primera vez que habla la Trinidad, Génesis capítulo 1, 26. Hagamos, habla de pluralidad, pero no entiendo quiénes son el hagamos. No te preocupes, viene esta revelación progresiva hasta que llegas a Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ahí está la revelación progresiva. Empezó con un hagamos y en Mateo 28 te dice, ¿quiénes son esos hagamos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No debemos perder estos dos conceptos muy básicos. Dios nos ha revelado todas las cosas en la Biblia, todo lo que necesitamos saber de Él, pero todo lo que tenemos de revelación de Él no es el todo de Dios, número uno. Y número dos, Dios se ha revelado progresivamente. Pongamos estos dos cimientos. Ahora, ya que tenemos estos dos cimientos, vamos a entrar ahora sí a la doctrina. Me quedan 20 minutos y tengo que explicar en 20 minutos lo que doy de clase en 12 horas. Así que ahí le va. Espíritu Santo, ayúdanos. Ok, ¿cuál es la forma más clara de presentar la doctrina? El día de ayer estaba platicando con mi amigo Sabdiel del grupo de profesionistas y me decía, es que sí le entiendo, pero ¿cómo le explico? ¿Cómo te digo? O sea, sí, pero, o sea, yo creo que la Trinidad es de esas cosas que como cristianos las entendemos, pero no sabemos cómo explicarlas muchas veces. Ok, la doctrina de la Trinidad nosotros la entendemos bajo 3 enunciados y vamos a estudiarlo rápidamente. ¿Cuáles son esos 3 enunciados? Número 1, Dios existe eternamente como 3 personas. ¿Está de acuerdo? Número 2, cada persona es plenamente Dios. Y número 3, hay un solo Dios. Esto es la doctrina de la Trinidad. Es esto. Hermanos, muchas gracias, buenas tardes, que tengan buen día, Dios les bendiga. Adiós. Esto es la doctrina de la Trinidad. Número 1, dígale a la persona que está de su lado, Dios existe eternamente como 3 personas. Dígale. Eso. Ahora, dígale a la persona que está delante de usted, cada persona es plenamente Dios. Eso. Ahora dígale al que está atrás, hay un solo Dios. Ya, lo que acabamos de hacer es que acabamos de declarar la doctrina de la Trinidad. Ahora, estos 3 son como este jueguito de Jenga. Ajá, sí, ha jugado este juego de Jenga, que se ponen los... Y si usted saca uno, hay algunos que si lo saca, no pasa nada. Oye, es que yo vengo de una iglesia en donde nosotros alabamos diferente. Bueno, ok, está bien, no hay problema. No pasa nada, no se cae nuestra fe. Pero hay unos cuadritos del Jenga que si tú los quitas y se cae. Uno de esos son estos 3. Y estos 3 funcionan. Si tú quitas uno de estos 3, los otros 2 en automático se caen. Bueno, yo sí creo que Dios existe en 3 personas, pero yo no creo que las 3 personas sean Dios. Se caen los 3. No funciona la Trinidad. Los 3 deben ser ciertísimos y verdaderos, correctos. Vamos a revisar rápidamente a qué nos referimos. Número 1, Dios existe eternamente como 3 personas. Nosotros como cristianos en nuestra fe creemos que en la Trinidad hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay igualdad ontológica, pero diversidad funcional. ¿Qué significa esto de igualdad ontológica? Ya se aprendió una palabra para presumir los domingos. ¿Qué es igualdad ontológica? Ontológica tiene que ver con el ser, con la definición del ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas iguales en su ser. Los 3 son 100% divinos, los 3 son eternos, los 3 son perfectos, los 3 son santos. No hay uno más y uno menos. No es que el Padre sostiene al Hijo y el Padre sostiene en su ser, me refiero a su ser, sostiene al Espíritu Santo. No es que el Padre creó al Hijo. Los 3 son eternos, ontológicamente son iguales, pero hay diversas funciones.
hay diversidad funcional. ¿A qué me refiero cuando digo que hay diversidad funcional? Está explicado en el siguiente párrafo, que dice, principalmente hay dos diferencias. Bueno, hay dos diferencias y una igualdad. ¿Cuáles son estas? Ahorita le voy a hablar de las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Número uno, su relación entre ellos y su relación con la creación. Esas son las dos diferencias. No es uno más y otro menos. Pero entendemos que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen dos diferencias. Número uno, su relación entre ellos. ¿Cómo es la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Tiene dos características. Ahorita solamente estoy hablando de una. La segunda la voy a hablar después. Primera característica de la relación entre ellos. Subordinación. No jerarquía. Pero entendemos, porque la Biblia lo enseña, que la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay subordinación. Jesucristo dijo, Jesucristo dijo, lo que mi Padre me dice que haga, eso hago. Subordinación. Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no es mi voluntad. Es la tuya. Subordinación. ¿Eso significa que el Hijo es menor que el Padre? No. Son iguales ontológicamente. En el ser, en la esencia son iguales. Pero funcionalmente hay diferencias. Se sujetan. Jesucristo dijo, yo enviaré el Espíritu Santo. Él les recordará las cosas que yo les he dicho. Hay subordinación, pero hay igualdad. Número uno, la relación entre ellos hay diferencias. Y número dos, su relación con la creación. Podría poner muchos ejemplos acerca de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan de manera diferente con su creación. Solamente déjeme poner un ejemplo. Solamente voy a poner un ejemplo. El acto creador. Acompáñenme a Hebreos 11. Yo sé que muchos van a decir, oye Edgar, pues no hemos usado la Biblia. Bueno, ya vamos para allá. Hebreos 11. Hebreos capítulo, nada más un ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién fue el que creó el universo con su palabra? Dios, el Padre. Fue el Padre. Entendemos, y esto lo he dicho en otras predicaciones, que Dios el Padre dio con su voz, de dar la palabra, Dios con su voz, y fue creado. La voz creadora es del Padre, pero el Hijo realizó la acción creadora. El Padre lo ordenó. Háganse las cosas, háganse los cielos, hágase el popo, pero el Hijo es el que ejecutó la obra de creación. Rápidamente acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 3, por favor. El primero que lo encuentre, vamos a echar carreritas. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas, hablando de Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Padre dio la orden de que las cosas fueran creadas, pero a través de Jesucristo fueron hechas. ¡Wow! Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando de Jesucristo, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. Fue Jesucristo. El Padre declaró la palabra, que sean los cielos, que sean los planetas, y fue a través del Hijo la acción creadora. ¡Fua! Y creó los cielos, creó la tierra. Todos intervino, la Trinidad intervino en la creación. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, después lo lee, pero dice que el Padre creó los cielos y la tierra a través del Hijo. Hebreos 1, 1 y 2, después lo lee. Y el Espíritu Santo
Génesis capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía en la obra creada. El Padre la declaró, el Padre la creó, el Hijo la generó y el Espíritu Santo está presente en la creación. Salmo 139. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Porque si me voy a lo más alto de las montañas, y si me voy al Seol, y si tomo el alba y me voy a lo más profundo del mar, porque el Espíritu de Dios está presente en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, participaron en la creación. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Déjeme decirle rápidamente, ¿qué no es? Y voy a avanzar un poco más. ¿Qué no es Dios? Aquí hay tres esquemas de qué no son, qué no es Dios. Número uno, no es un Dios formado por tres partes. Los tres están mal, no vaya a crear aquí una secta, mi hermano. Los tres están mal. No es un Dios por tres partes. Dios se divide en tres. No. No es como en el segundo esquema. No es Dios, un solo Dios que se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo y se manifiesta como Espíritu Santo. No es así. A esto se le llama modalismo. Y muchas veces, tratando de explicar la teoría, la doctrina de la Trinidad, hemos caído en el modalismo. Una de las referencias o de las analogías que más se utilizan, seguramente usted la ha escuchado, es la del agua. ¿Ha escuchado esta? La Trinidad es como el agua. Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. No, eso se llama modalismo. Eso no es bíblico. Eso es modalismo. Yo sé que hemos cometido estos errores queriendo explicar a través de analogías, pero esto es modalismo. No es Dios, no es el mismo Dios manifestándose de diferentes formas. No, no es así. Ni tampoco es una jerarquía de tres dioses jerarquizados, hasta arriba el Padre, luego el Hijo y el Espíritu Santo hasta abajo. No, no es así. Nosotros, si tuviésemos que explicar qué es la Trinidad a través de un esquema, probablemente el que estaría más cercano a explicar la Trinidad es este. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son Dios. Un Dios, un solo Dios, no son tres dioses, porque si no seríamos mormones. Que Dios nos libre. Un solo Dios en tres personas. No creemos en tres dioses. Un solo Dios, tres personas. Dios existe eternamente como tres personas. Tú no puedes negar que la Biblia habla de tres personas. No puedes negar esta primera afirmación. Dios existe eternamente como tres personas. Y algunas personas dirán, bueno, sí es cierto, la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puedo negar eternamente a estas tres personas. Pero lo que sí puedo negar es la segunda declaración. ¿Cuál es la segunda declaración? Cada persona es plenamente Dios. Ahí sí es en donde no estamos de acuerdo. Dirían algunos, cada persona es plenamente Dios. Aquí es en donde hay más controversias. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, sí creo que hay tres personas en la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová, que son unicitarios, los testigos de Jehová dicen, sí, pero solamente de estos tres, uno es Dios. Dios Padre, Jehová, el Hijo no es Dios y el Espíritu Santo no es Dios. Otro ejemplo, hay algunas corrientes de la iglesia adventista, pero tenemos que ser muy claros. Hay algunas corrientes de la iglesia adventista que son dualistas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo no es Dios. Es la fuerza de Dios, pero no es Dios, ese es dualismo.
Y caeríamos en esos errores. Nosotros creemos en la Trinidad. Ahora, ¿por qué decimos, nos queda claro que el Padre es Dios, que Dios es Dios, que el Padre es Dios? Y creo que en eso casi no hay duda. La duda es en si el Espíritu Santo es Dios y si el Hijo, Jesucristo, es Dios. Esto llevaría muchísimo tiempo, pero déjenme explicarle rápidamente. ¿Por qué creemos que el Espíritu Santo es Dios? Porque la Biblia misma lo dice, la Biblia misma lo declara. Hechos capítulo 5, Pedro le está diciendo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? ¿No te estás dando cuenta que no le estás mintiendo a los hombres, sino le estás mintiendo a Dios? Es decir, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué creemos que el Espíritu Santo es Dios? Número uno, por la relación y coordinación que hay con el Padre y con el Hijo. Si el Espíritu Santo no es Dios, no podría tener el nivel de relación y coordinación que tiene con el Padre y con el Hijo. No podría tener ese nivel de relación porque no sería igual a ellos. Tendría que estar en un nivel inferior, por lo tanto no podría participar con el Padre y con el Hijo al mismo nivel. Creemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, es que es la fuerza activa, la fuerza cósmica. No. Porque si fuese eso, la Biblia claramente enseña que es una persona, porque nos dice que el Espíritu Santo enseña, da testimonio, intercede, escudriña, conoce, decide, prohíbe, habla, se entristece. Es una persona, no es una fuerza, es una persona. Y creemos que el Espíritu Santo es Dios. Si el Espíritu Santo no es Dios, entonces hay una incongruencia conceptual y doctrinal en la Biblia. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo no sea Dios, pero sea el Espíritu Santo el que convenza a las personas de pecado? Porque es lo que dice la Biblia. Que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Jesús le dijo a sus discípulos, vendrá el Consolador y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él les hará saber las cosas profundas del Padre. La fuerza activa de Dios, si me hará saber las cosas profundas del Padre, no es posible. Hay incongruencia conceptual, hay incongruencia doctrinal, si es lo que tú me estás diciendo. Entonces toda la Biblia se contradice y está mal. Dice el libro de Lucas que Jesús, después de haber ayunado y después de la tentación, volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es Dios y es una fuerza, entonces, ¿cómo era necesario que el Hijo, que sí es Dios, sea empoderado por una fuerza? Si no hay una fuerza mayor que Dios. Hay incongruencia entonces. Si tú me dices que el Espíritu Santo no es Dios, entonces toda la Biblia es incongruente. Toda la Biblia es incongruente, no la puedes usar. El Espíritu Santo es Dios y creemos que el Espíritu Santo es Dios. Déjame avanzar un poco más. Jesucristo es Dios. Claro que creemos que Jesucristo es Dios. Y aquí tenemos las personas tal vez más conocidas serían los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es Dios. ¿Por qué que Jesucristo no es Dios? Perdón. ¿Por qué creemos que Jesucristo es Dios? Estoy muy gritón, perdóneme. ¿Por qué creemos que Jesucristo es Dios? Primero porque Jesús mismo lo declaró. Él mismo se declara como Dios. La Biblia misma lo declara como Dios. Uno de los versículos más conocidos que toman los testigos de Jehová para este punto. Gracias, amigo JJ. Segunda botella que me trae en el día. Gracias, amigo. Uno de los versículos más conocidos es Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. Y el Verbo, hablando de Jesucristo, el Verbo era Dios. Ahí los testigos de Jehová lo traducen como el Verbo era un Dios. Ellos dicen, se debe traducir un Dios porque en el griego original no existe un pronombre. Entonces, como no hay un pronombre, se le tiene que asignar un pronombre indefinido. Y en este caso el pronombre indefinido sería uno, unos. Entonces la forma correcta de traducirlo es
En el principio era un Dios, Jesús era un Dios. Ahora, todos los maestros de griego, los estudiosos de griego, incluyendo a mi profesor, el pastor David Pérez, que me va a poner 10, incluyendo a los expertos de griego no cristianos, dicen, no es cierto, eso no es cierto, te lo estás sacando de la manga, no existe tal regla. No aplica como tú la estás diciendo, no es cierto. En 1989, en su revista de Atalaya, que es la revista que utilizan los testigos de Jehová, en la revista de la Atalaya, en 1989, los testigos de Jehová publican y dicen, bueno, sí es cierto, aceptamos que no es cierto. O sea, la regla gramatical que nosotros dijimos, pues no aplica. No aplica aquí. O sea, la forma correcta de traducir el pasaje sí es, en el principio era un verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí es cierto. Pero aún así no creemos en él. Bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Por lo menos ya no te estás colgando de mentiras, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero no podemos negar que Jesucristo es Dios. Dice la palabra que cuando Juan capítulo 8, Jesús le está diciendo a los fariseos que Abraham me conoció, Abraham vio mi día y se gozó. Y dice la Biblia que los fariseos se enojan tanto que empiezan a buscar piedras para querer golpear a Jesús. ¿Por qué lo querían golpear? Porque Jesús estaba diciendo, yo soy Dios. Si Jesús no hubiese dicho yo soy Dios, los fariseos no lo hubieran querido golpear. Jesús dijo yo soy Dios. Dice la palabra en Juan que cuando se le presenta a Jesús a sus discípulos después de haber resucitado en un cuerpo glorificado, se le presenta a Tomás y le dice, Tomás, ve que soy yo, mete tus dedos en mis heridas. Y Tomás mete sus dedos en sus heridas y se da cuenta que es él. Y dice, Jesús mío, Dios mío. Eso fue lo que dijo Tomás. Ahora, ¿qué dicen los que no creen que Jesús es el Hijo, es Dios? Dicen, bueno, fue una expresión. Es así como cuando usted va caminando y de repente le sale el vecino feo de la casa 7, todos tenemos un vecino feo, y que se le va acercando y de repente lo ve, ¡ay, Dios mío! No, eso es algo muy mexicano. Pero Tomás no lo hubiese hecho en esa época. Es más, en la cultura judía no podías utilizar el nombre de Dios en vano. De tal manera que Tomás sabía lo que estaba diciendo. Cuando se dio cuenta de la gloria de Jesucristo resucitado, él dice, eres Dios. Tú eres Dios. Tomás lo entendió. La Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios porque está declarado. Es la imagen de Dios invisible. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2 dice que al Padre le agradó que en él habitase toda la plenitud de Dios. Él es. Juan capítulo 1, versículo 14. Ay, Padre, se me va el avión. Juan dice, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En pocas palabras, Juan lo que está diciendo es, él era Dios, nosotros lo vimos, nosotros lo tocamos, yo vi su gloria, vi su deidad. Juan capítulo 2 dice que cuando convirtió el agua en vino, dice Juan, y demostró su gloria. Demostró a través de los milagros, de las señales. Por eso Juan a los milagros no les llama milagros, les llama señales. Yo ya he explicado eso en otras ocasiones. Juan dice, a través de estos milagros, ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? Jesús no estaba sanando a un ciego, Jesús estaba demostrando su gloria. Estaba demostrando quién era él. Era Dios. Jesús es Dios. Y por último, creemos que Jesucristo es Dios y por eso se encarnó. Si Jesús no fuese Dios, la encarnación no tiene sentido. Y si Jesús no fuese Dios, nuestra salvación no es real. Porque nosotros necesitamos un perdón perfecto, según Hebreos. Esto ya lo he explicado en otras predicaciones. Necesitábamos un perdón perfecto, santo y eterno. Por eso la segunda persona de la Trinidad se despojó, no de su divinidad, se despojó de su lugar de reinado, añadió humanidad, vino y murió para darnos perdón eterno. La encarnación no tendría sentido y tu salvación y mi salvación no estaría completa si Jesús no fuera Dios. Y entonces tendría que ser una salvación por obras. No habría de otra.
No hay otra opción. Y en eso los testigos de Jehová son congruentes. Salvación por obras. No son tres dioses, no es una unión dividida, no es una unión divina con un propósito, como dicen los mormones. Déjame terminar. Dios existe, número uno, eternamente como tres personas. Número dos, cada persona es plenamente Dios. Y número tres, hay un solo Dios. Ahora tú vas a decir, oye, eso está muy padre, pero pues a mí ¿de qué me sirve? O sea, ya sé un poquito más y que Nestorio y lo que me platicaste y de los herejes y el ombligo de Adán, pero ¿eso en qué cambia mi vida cristiana? ¿En qué me beneficia mi vida cristiana? Déjame decirte rápidamente y con eso quiero terminar. Número uno, ¿por qué es importante entender la doctrina de la Trinidad? Porque distingue nuestra fe. Hermanos, no podemos diluir la línea que nos hace diferentes a los demás. No podemos dividirla. Si tú tienes un amigo que es hinduista, un amigo que es budista, un amigo que es musulmán y platicando con él, de repente tú te quedas en tu cuarto o en tu sala y dices, pues creo que no hay muchas diferencias. No inventes, hermano. Claro que las hay. Porque nosotros creemos en un Dios trino, ellos no. El musulmán, por supuesto, que te va a decir que Jesús no es Dios. El hindú te va a decir, claro que no creo en él. El budista, el judío, el testigo de Jehová, el mormón. No podemos ser iguales, no podemos diluir la línea que nos hace diferentes. Por eso Pablo decía, te lo pido, te lo ruego, no te juntes en yugo desigual. Bueno, pues es que es testigo de Jehová, pero yo creo que lo jalo. Por favor, dale cachetadas. No hagas eso, no inventes. Estás poniendo en juego lo que varios hombres entregaron su vida para entender y comprender. Creemos en un Dios trino. Perdón, jóvenes, que ya les pegué, pero me da coraje, me hacen enojar. Ay, padre. Ay, Dios mío. Alguna vez hay un programa de CNN muy famoso, de los más famosos, y entrevistan a uno de los pastores más famosos. Y tenemos que decir nombres: Joel Osteen, pastor de Lakewood. Es uno de los pastores más famosos en Estados Unidos. En CNN, a lo mejor usted ha visto la entrevista, y le preguntan y le dicen, oye, tú eres pastor de una iglesia cristiana. A ver, déjame entender, lo que tú estás diciendo es que si yo no creo en Jesucristo, ¿no soy salvo? Lo que tú me estás diciendo, porque en CNN internacional nos ven budistas, hinduistas, musulmanes. Lo que tú me estás diciendo es que ellos no son salvos. Y Joel Osteen dice, pues a lo mejor sí. Mira, son buenas personas. Yo creo que Dios puede... Te daban ganas de decirle, hermano, venga, pues para acá. No, claro que no. Porque no somos lo mismo. Discúlpame. Yo creo que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y eso es en lo que creo. Eso define nuestra fe, distingue nuestra fe, precisa una mejor relación de Dios. ¿Te has dado cuenta que muchas veces en nuestra relación con Dios, en ocasiones no somos precisos y lo oramos a Dios, oramos a Padre, oramos al Hijo, pero difícilmente le decimos al Espíritu Santo que haga las funciones que Él debe tener para con nosotros? Espíritu Santo, alinea mi corazón a la voluntad del Padre. Espíritu Santo, lléname de entendimiento de las palabras de Jesucristo. Espíritu Santo, creo en tu divinidad. Espíritu Santo, creo en tu autoridad. No estás para servirme porque tú eres Dios. Aclara nuestro crecimiento cristiano. El Padre puso un propósito en mí, según Efesios capítulo 1. ¿Cuál fue el propósito del Padre, según Efesios capítulo 1? Ser santos delante de Él, santos y sin mancha delante de Él, y ser como su Hijo. El Padre pone el objetivo, el Hijo es el objetivo, ser como su Hijo. ¿Y cómo le hago para llegar al objetivo? Por medio del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aclara nuestro crecimiento. Es la esencia de la expiación. Si nosotros no entendemos correctamente la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la obra de expiación es imposible. Y déjame terminar con esta.
instruye sobre la glorificación. ¿A qué me refiero cuando digo instruye sobre la glorificación? Al principio dije que en la Trinidad hay dos cosas que comparten en común. ¿Cuáles son las cosas en las que comparten? La forma de comunicarse, en la que son diferentes, pero también hay una forma en la que se comunican que son iguales. ¿Sabes qué distingue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su comunicación? Dos cosas. ¿En qué son iguales el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su comunicación entre ellos tres? En amor y gloria. El Hijo decía: Padre, te amo. Padre, te amo. Padre, quiero glorificarte. Glorifícate en mí. Glorifícate a través de lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo, Padre, no lo hago porque yo quiero, sino porque quiero que tú seas glorificado, Padre. Y en alguna ocasión Jesucristo le dijo al Padre: Padre, glorifícame. Y dice la palabra en Filipenses capítulo 2 que el Padre le dijo al Hijo, lo amó, este es mi Hijo, en Él tengo contentamiento. Y dice la palabra que Él lo tomó y lo levantó y lo llevó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque el Hijo glorifica al Padre y el Padre glorifica al Hijo y el Espíritu Santo glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. ¿Te das cuenta? Hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de amor y de glorificación. Y cuando la Trinidad voltea a la iglesia, lo que ve y lo que espera, ¿qué es? Glorificación y amor. La Trinidad se ama entre sí, se glorifica entre sí y espera que la iglesia lo ame y lo glorifique. Señor, estamos aquí para glorificar tu nombre. El día de hoy, como iglesia, queremos decirte, Dios, que creemos que tú eres un Dios en tres personas. Padre, tú eres Dios. Jesús, tú eres Dios. Espíritu Santo, tú eres Dios. Esa es nuestra fe, Señor, y lo creemos. Y te damos toda gloria y toda honra, declarando que tenemos un Dios trino, Señor. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.